Pensemos en cuál fue el comienzo de todo lo que existe. ¿Cómo es posible que el universo exista en absoluto? ¿Y cuál fue su comienzo? La intuición nos sugiere que todo debe haber comenzado de alguna manera. Entonces, ¿qué fue primero? O tal vez nada. Veremos el Big Bang, la fe en Dios, el multiverso o la hipótesis de la simulación. Al final de la película, por única vez en la historia del canal, compartiré mi opinión contigo. Así que reflexionemos juntos sobre la eterna pregunta del comienzo de todo. En nuestra comprensión intuitiva, cada efecto debe tener su causa. Sin embargo, el problema surge cuando queremos aplicar el mismo principio a la existencia del universo. Porque si todo tiene su causa, parece que la existencia del universo también debe haber sido causada por algo. Analicemos algunas respuestas que suelen darse en tales consideraciones. Cada uno de nosotros fue una vez un pequeño niño. Es durante ese tiempo que llegamos a conocer el mundo y hacemos innumerables preguntas, impulsados por la curiosidad infantil sobre todo lo que nos rodea. Por lo tanto, usaré un ejemplo como una simple demostración con la que la mayoría de ustedes probablemente pueda identificarse. Bueno, cuando era un pequeño niño, alrededor de 4 o 5 años, me dijeron que todo lo que existe fue creado por Dios. El Dios Todopoderoso fue responsable de la creación de nosotros los humanos, la tierra, las estrellas y todo lo que existe. Dado que vivimos en un país dominado por el cristianismo, sospecho que ustedes pueden haber pasado por un proceso similar. Como un niño pequeño y curioso, simplemente no podía imaginarlo, y a menudo hacía preguntas que parecían tontas. En ese momento, me parecía natural que, dado que mi mamá me dio a luz, y su mamá le dio a luz a ella, entonces, este misterioso Dios probablemente también nació de una mamá. Sin embargo, me dijeron que con Dios no funciona así, y que Dios simplemente siempre ha existido. No pudiendo entenderlo, seguí indagando en el tema, preguntando a todos de dónde venía este extraño Dios, y qué había antes de él. Sin embargo, nadie pudo darme otra respuesta sobre de dónde venía este Dios que no fuera que Dios es eterno, y que no había nada más antes que él, porque simplemente siempre ha existido. Hoy en día, la mayoría de los habitantes de la Tierra creen en la existencia de un Dios todopoderoso, que es una fuerza impulsora eterna. Si hablamos con los seguidores de las religiones abrahámicas, estas personas simplemente aceptan que todo lo que existe fue creado por un Dios benevolente. Si les preguntamos qué había antes de Dios, generalmente escuchamos que Dios es eterno y que no había nada más antes que Él. Las generaciones posteriores son enseñadas desde la infancia a creer en Dios como la causa de todo. Eso es todo por ahora respecto a la religión, así que pasemos al tema de la ciencia. Cada uno de nosotros aprende sobre el Big Bang en algún momento de nuestras vidas. En mi caso, ocurrió cuando tenía 7 años. Después de terminar el jardín de infancia, recibí una maravillosa enciclopedia de ciencia donde leí por primera vez que el Big Bang ocurrió al principio. Como niño, traté de entender qué fue esa explosión, qué exactamente explotó y qué había incluso antes. A esa edad, sin embargo, es difícil entender temas tan complejos. A medida que crecemos, tenemos habilidades cognitivas ligeramente mayores. No sé tú, pero a medida que crecía, me fascinaba el universo, especialmente cómo comenzó todo. A medida que crecemos, llegamos a entender mejor el modelo del Big Bang. Hoy, como personas mayores, sabemos que el Big Bang no fue una explosión de materia en el espacio vacío, sino la expansión del propio espacio. El Big Bang no es un intento de responder al comienzo de todo, sino simplemente un modelo que explica la evolución del universo hasta su estado actual. Al principio, el universo existía en un estado muy caliente y denso. En parte de la variante del Big Bang comienza desde una singularidad inicial. A menudo, cuando hablo con personas sobre este tema o cuando leo comentarios en videos, surge la pregunta: está bien, el Big Bang estuvo bien, pero ¿qué había antes? ¿Por qué ocurrió el Big Bang en realidad? ¿Por qué exactamente sucedió en primer lugar? Bueno, la ciencia no proporciona una respuesta a esta pregunta, ya que no hay medios para investigar qué podría haber causado el Big Bang. Algunos científicos creen que el tiempo comienza con el Big Bang. Sin embargo, es difícil no estar de acuerdo con la sensación intuitiva de que el Big Bang debe haber sido causado por algo, porque si había un estado denso y caliente al principio, la singularidad inicial, ¿de dónde vino en absoluto?
Para entender los orígenes, primero debemos considerar qué lo causó y qué podría haber existido incluso antes. En este caso, los científicos nos presentan un montón de hipótesis cosmológicas. Sin embargo, notemos que ninguna de ellas realmente explica qué había al principio. Tomemos, por ejemplo, el modelo del gran rebote. Este modelo sugiere que puede haber un número infinito de Big Bangs cuando el universo se expande, se contrae y luego se expande de nuevo. Por lo tanto, el Big Bang se interpreta esencialmente como un rebote, resultado del colapso del universo anterior. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, está bien, pero ¿qué vino primero? ¿Qué causó todo esto e inició el primer universo? La situación es de hecho muy similar en el caso del modelo cosmológico de selección natural discutido recientemente. Este modelo asume que el Big Bang ocurrió en realidad dentro de un agujero negro, y de hecho que cada agujero negro da origen a otro universo. Nuevamente, debemos hacernos la pregunta, está bien, pero ¿de dónde vino este agujero negro, del cual se originó nuestro universo? Este agujero negro existiría en un universo aún más antiguo, que también surgió de un agujero negro anterior, de otro universo más antiguo, sucesivamente. El problema es el mismo en el caso de la existencia de un multiverso hipotético. Esta hipótesis asume que nuestro universo es solo uno de un número infinito de universos. Por lo tanto, el Big Bang podría haber sido solo el resultado de una colisión de universos en el multiverso. Todo esto suena genial, pero debemos preguntar de nuevo. Entonces, ¿de dónde vino este multiverso? ¿Qué había antes de él? ¿Cómo comenzó todo? El cosmólogo Lawrence Krauss y el astrofísico Alex Filippenko sugieren que el universo podría haber surgido de la nada. Sin embargo, por nada se refieren a fluctuaciones cuánticas. Como ellos señalan, en el mundo de la mecánica cuántica, las fluctuaciones aleatorias pueden producir materia y energía. Filippenko señala que el Big Bang podría haber surgido, por lo tanto, de la existencia de las leyes de la física. Sin embargo, cuando se le pregunta de dónde provienen las leyes de la física que hicieron esto posible, admite que no lo sabe y no tiene conocimiento de la primera causa de todo. Lo mismo se aplica a la popular hipótesis de simulación que ha surgido recientemente. Por lo tanto, supongamos para la conveniencia de la discusión que nuestra realidad, nuestro universo, es simplemente una simulación creada por una civilización avanzada. Quizás por lo tanto, estamos residiendo en alguna computadora gigante y el Big Bang fue solo un clic de la tecla de Enter. Muchos físicos y cosmólogos creen que, de hecho, podríamos estar viviendo en una simulación. Sin embargo, surge una pregunta simple: ¿qué hay fuera de la simulación? Si de hecho estamos viviendo en un universo simulado creado por una civilización avanzada, entonces se puede suponer que la civilización que nos creó vive en el universo original y real. Pero ¿de dónde provino originalmente su universo? En primer lugar, en la vasta extensión del espacio. Si los arquitectos de nuestro universo también viven en una simulación, entonces surge la pregunta de dónde provino su simulación. Si esta simulación también está dentro de una simulación, entonces estaremos regresando infinitamente al principio de todo. Al igual que en el caso del Big Bang, el gran rebote, la selección natural cosmológica, las fluctuaciones cuánticas o el multiverso, cada concepto propuesto por los científicos no hace más que empujar el comienzo de todo aún más atrás en el tiempo. Es difícil para nosotros imaginar cómo podría ser el comienzo de todo. Es difícil para nosotros imaginar cómo el universo y todo lo que existe podría surgir de la nada. Es inimaginable que algo simplemente surja de la nada, sin mencionar la dificultad de imaginar qué podría ser la nada. En nuestra comprensión, es difícil entender que el tiempo y el espacio tendrían un comienzo, y aún más difícil aceptar que podrían no tenerlo. La mayoría de las personas están satisfechas con la imagen de que al principio simplemente existía un Dios omnipotente, sin siquiera considerar la pregunta de dónde vino Dios. También vale la pena señalar que los creyentes en Dios a menudo responden con la pregunta de cómo podría haber surgido el universo sin Dios, que supuestamente existía antes del Big Bang y que algo debe haber existido antes. En su opinión, todo debe haber sido iniciado por un ser perfecto. Sin embargo, tales individuos no se dan cuenta de que el mismo principio se aplica a la existencia del propio Dios.
y la creencia de que este Dios todopoderoso estaría exento de tal lógica parece ilusoria y infundada, como señalaron Emmanuel Kant, Bertrand Russell y Richard Dawkins. Naturalmente, cada uno de nosotros tiene derecho a nuestras propias creencias sobre este asunto. No sé tú, pero nunca he podido entender cómo las personas pueden vivir con la certeza y la convicción de que conocen la respuesta a esta pregunta. La opción más segura parece ser la humilde declaración de «no sé», reconociendo que como humanos ni tenemos los medios ni las habilidades cognitivas para intentar responder a la pregunta del comienzo de todo. Al principio de la película les prometí que esta vez compartiría mi opinión sobre este asunto. También es una especie de aliento para que ustedes escriban en los comentarios lo que piensan al respecto, ya que me encanta aprender sobre las perspectivas de otras personas. Admito humildemente que no sé cuál fue el comienzo de todo y cómo comenzó todo. Este tema me ha intrigado a lo largo de toda mi vida consciente. He pasado muchas noches sin dormir contemplando este tema. No sé cómo comenzó todo, pero al igual que tú, seguramente tengo algunas suposiciones que compartiré contigo. Esta suposición puede basarse en mi ignorancia o imaginación limitada. Sin embargo, no he podido pensar en nada mejor. Comencemos con Dios, el ser perfecto, la causa primordial de todo. Propongo una breve prueba para todos. Imaginen una escala simple del 1 al 10. 1 aquí significa certeza absoluta de que Dios existe. Por otro lado, 10 significa certeza absoluta de que Dios no existe. Estas dos visiones se pueden resumir como sé con certeza que Dios existe o sé con certeza que Dios no existe. Los puntos del 2 al 9 representan juicios menos categóricos sobre el asunto, basados más en la fe, suposiciones o dudas. Como mencioné, respeto cada opinión. Todos tienen derecho a sus propias creencias. Sin embargo, como dije, me resulta difícil entender cómo alguien puede estar absolutamente convencido sobre un asunto para el cual no hay evidencia que respalde sus creencias, así que les diré directamente lo que pienso al respecto. No sé si Dios existe o no existe, simplemente no lo sé, no tengo las herramientas cognitivas para proporcionar una respuesta categórica aquí, incluso diré más, no creo que nadie tenga evidencia concluyente de la existencia de Dios, creo que no hay evidencia que pueda confirmar la existencia de Dios, no hay evidencia de la existencia de ningún Dios. Al mismo tiempo, sin embargo, no puedo decir con un 100% de certeza que Dios definitivamente no existe. Como dije, cada uno de ustedes puede intentar ubicarse en esta escala provisional. Yo me colocaría como un 9. No sé con certeza que Dios no existe, pero lo considero muy improbable y tengo serias dudas al respecto. La no existencia de Dios me parece mucho más probable que su existencia. Como regla general, sin embargo, simplemente no creo en nada que sea inmaterial, espiritual, sobrenatural. En mi corta vida, no he visto nada que pueda describirse como un milagro, o algo que la ciencia no pudiera explicar. No creo en fenómenos sobrenaturales, y me cuesta creer en un ser perfecto. Creo que la realidad consiste únicamente en propiedades físicas, aunque respeto a las personas que están convencidas de que Dios existe. Me resulta difícil estar de acuerdo con tal creencia al observar la realidad. Naturalmente, podríamos discutir durante largas horas si un Dios benevolente y todopoderoso existe o no. Podría entonces esbozarles por qué tengo serias dudas sobre la existencia de un Dios benevolente y todopoderoso, señalando cómo es nuestra vida, cuánto sufrimiento, enfermedad e injusticia hay en ella, contando la historia de pequeños niños que nacen paralizados o discapacitados a pesar de no haber hecho nada para merecerlo. Sin embargo, esta película no se ocupa de diseccionar todos los argumentos sobre si existe un Dios omnipotente, sino más bien de lo que había al principio de todo. Dios es simplemente la opción más comúnmente señalada durante tales discusiones, animándolos a reflexionar juntos. Solo señalo por qué los llevo a la existencia de Dios como la primera causa. Por supuesto, alguien puede creer en la existencia de Dios o incluso estar convencido de su existencia. Yo mismo no estoy convencido de que si retrocedemos causa por causa, debemos llegar en última instancia a la esencia perfecta de Dios, para quien no habría causa superior. Sobre todo, sin embargo, no creo en la existencia de nada sobrenatural, para lo cual no hay evidencia. Soy un defensor del fisicalismo, que es la visión de que la realidad consiste únicamente en propiedades físicas.
No creo en fenómenos sobrenaturales ni en nada que vaya más allá de eso. El argumento de que alguien o algo debe haber creado todo esto no resuena conmigo, así que cuando pienso en el comienzo de todo, me inclino más hacia la idea de un Dios todopoderoso, eterno y sobrenatural actuando fuera de la realidad. El pensamiento de que no hay nada más allá de la realidad, nada sobrenatural y nada espiritual, resuena conmigo. Pasemos a la segunda posibilidad, a saber, que el universo y todo lo que existe habría surgido de la nada. Aquí nuevamente es importante señalar que cada uno de ustedes puede tener su propia perspectiva o punto de vista sobre tal posibilidad. Como iniciador de la discusión, solo podría decir que no soy capaz de imaginarlo. No puedo imaginar la nada antes de la aparición de algo, ni el proceso que lo iniciaría. Es difícil imaginar cómo el universo y todo lo que existe podría surgir repentinamente de la nada. De hecho, es difícil visualizar el concepto de la nada en absoluto. También podríamos preguntarnos qué es exactamente esta nada y si esta nada debería, de hecho, ser causada por algo. Es muy difícil imaginar la ausencia de tiempo antes de la aparición del tiempo. Quizás este concepto hable a algunos de ustedes, pero no a mí. En resumen, no sé cuál fue el principio de todo. Solo puedo especular, al igual que tú. No creo que fuera un Dios omnipotente, un ser perfecto, ni creo que la nada fuera el principio. Mi simple suposición es la siguiente. Asumo personalmente que el vasto universo siempre ha existido. Asumo que nunca hubo un principio y que continuará existiendo para siempre, sin un final. Asumo que el tiempo y el espacio han existido para siempre y siempre existirán. Esta idea intuitiva ha estado dentro de mí durante mucho tiempo. Cuando digo universo, me refiero a todo lo que existe, no necesariamente solo a nuestro segmento de espacio-tiempo que llamamos universo. Todo lo que existe, sin duda, siempre cambia y se transforma de algo más. No puedo imaginar cómo algo podría surgir repentinamente de la nada, ni cómo podría ser un principio. Realmente no puedo imaginar nada que de hecho no hubiera existido ya antes que cualquier otra cosa. No puedo imaginar la ausencia de tiempo antes de la aparición del tiempo, ni la nada antes de la aparición de algo. No estoy convencido de que la pregunta sobre el principio de todo esté justificada en absoluto. En mi opinión, hay una posibilidad de que simplemente no haya habido un principio. Nosotros, como humanos, tendemos a imponernos límites y reducir todo a puntos y eventos que tienen un principio. El concepto de que nunca hubo un principio me habla más. En mi humilde suposición, el universo es, por lo tanto, infinito tanto en el tiempo como en el espacio. Por supuesto, no tengo evidencia de esto y no afirmo que tal evidencia exista en absoluto o que mi suposición sea verdadera. No sé la respuesta a la pregunta del principio de todo. Solo estoy compartiendo contigo mis suposiciones vagas. Superficialmente puede parecer que mi suposición es algo similar a la fe en un Dios eterno. Sin embargo, creo que hay una diferencia significativa. En primer lugar, no creo en nada que sea inmaterial, espiritual o sobrenatural, como Dios. Soy un defensor de la opinión de que la realidad consiste únicamente en propiedades físicas. Lo que es más importante, al menos sé que el universo existe porque puedo experimentarlo, observarlo, estudiarlo, verlo, y soy una parte inseparable de él. Mientras tanto, no hay evidencia de la existencia de ningún Dios en ninguna forma. En otras palabras, tendría que creer en la existencia de un factor externo a lo que conozco y además expandir el modelo que consiste en la realidad para incluir lo que se extendería más allá de ella. Repito una vez más que no sé cuál fue el principio de todo. No me malinterpretes, quizás todo fue verdaderamente creado por Dios, o quizás todo vino de la nada. Cada uno tiene derecho a pensar así. En mi suposición, ni el concepto de un Dios omnipotente, sobrenatural y benévolo actuando fuera de la realidad me habla, ni el mismo concepto del principio de cualquier cosa, especialmente el principio del tiempo y el principio de la materia, aún más desde la nada. Por esta razón, asumo que lo que existe simplemente ha existido para siempre, infinito tanto en el tiempo como en el espacio, sin un principio ni un fin. Al compartir esta humilde suposición, animo e invito a la discusión. Me gustaría saber tu opinión sobre este asunto fundamental, así que por favor escribe en los comentarios qué piensas al respecto, cuál es tu suposición, y quizás algunos de ustedes estén incluso convencidos de que conocen la respuesta a estas grandes preguntas.